Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y en esta ocasión saludo con gusto a nuestro compañero y amigo David Ramírez, quien nos estará apoyando durante toda esta sesión con la interpretación en lengua de señas mexicana. Niños y niñas, para nosotros es un gusto enorme el que nos sigan acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta sesión. También, si estás cerca, papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En las sesiones anteriores hemos hablado todo lo relacionado con lo que es el texto descriptivo, pero también hablamos de lo que es el texto narrativo. Es importante mencionar y recordar algunas características de estos dos tipos de textos, pero más aún importante recordar la función y para qué nos va a servir conocer las características de estos textos. Es importante y necesario que tú tomes en cuenta que todas las características de los textos descriptivos te van a permitir a ti poder tener una comunicación escrita de manera fluible, pero sobre todo poder transmitir de forma escrita lo que estás observando. Recuerda que existen 4 tipos de descripciones, las cuales te van a poder ayudar a poder describir de forma coherente y sencilla, dependiendo de qué quieras describir. Mucha atención con esto porque también vas a poder utilizar estos tipos de descripciones en tus narraciones, que son parte fundamental para poder transmitir, narrar algún suceso, pero también dentro de la misma narración poder meter o también incluir lo que son las descripciones. Muy bien, en esta sesión nos vamos a abocar a lo que practicamos y también trabajamos la sesión anterior. Hablamos sobre la utilización de algunos verbos, pero también hablamos sobre las frases preposicionales, las cuales nos van a ayudar para poder hilar nuestras oraciones con nuestros textos narrativos y descriptivos. Vamos a iniciar, acompáñame. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que son los verbos, ¿bien? Verbos y frases voy a borrar acá. Preposicionales. Es importante aquí en esta parte tomar en cuenta de que vamos a hablar de las preposiciones, pero también vamos a hablar de algunos verbos importantes que nos van a ayudar a poder utilizarlos dentro de nuestros textos. Importante aquí porque sabemos que los verbos, bien, sirven para describir, bien, sirven para describir, bien, pero en este caso recordemos que hay verbos específicos para describir personas, bien. Nos vamos a enfocar a esta partecita, a recordar cuáles son los verbos que se utilizan para describir personas. Y estamos hablando, te voy a mencionar nada más 4 importantes, los cuales vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta sesión. Está el verbo ser, está el verbo parecer, está el verbo tener y por último está el verbo estar. ¿Bien? Importante recordar estos 4 verbos que van a ser utilizados para poder describir personas. ¿Bien? Esta parte es muy importante porque tú al momento de reconocer el modo del verbo, cómo lo estás utilizando y para qué te está sirviendo, es importante que recuerdes bien en qué modo está conjugado, si está en pretérito, si está en pasado, si está en futuro, y con esto vas a poder utilizarlos uniendo tus oraciones con lo que ahora vamos a recordar que son las frases preposicionales. Y las frases preposicionales vamos a tener una parte importante de ellas que nos va a poder determinar su función y su característica. Y hablamos de las frases preposicionales. Voy a anotarlo nuevamente aquí.
frases preposicionales. ¿Bien? Cuando, bien, cuando funcionan como, mucha atención acá, lo voy a poner de otro color para que tú lo puedas tener bien claro. Adjetivos, bien, o también adverbios, bien. Es importante tomar en cuenta esta parte. Si estamos hablando de lo que son preposiciones, pero como palabra y como letra, nosotros ya las conocemos. Pero aunado a las preposiciones, ahora vamos a hablar de lo que son las frases, ¿bien? Cómo poder utilizar las preposiciones aunadas a un complemento que nos van a dar una característica más exacta y específica de lo que es nuestro sustantivo, de lo que es nuestro sujeto. ¿Correcto? Ahora, nosotros vamos a entender las frases preposicionales cuando funcionen como adjetivos y como adverbios. Es importante también tomar en cuenta que va a ser una preposición, bien, lo que yo te comentaba, una preposición más, atención con esto, más lo que es un sustantivo. ¿Bien? Esta es la parte en que tú te vas a dar cuenta cómo las frases preposicionales van a estar formadas por una preposición más lo que es un sustantivo, ¿correcto? Vamos a ver en esta parte cómo vamos a poder tener algún ejemplo que nos haga referencia a esto. Y lo voy a anotar de color azul para que lo puedas identificar. Si nosotros hablamos, y voy a poner nada más el complemento de la oración, donde diga, de gran, bien, trascendencia, bien, de gran trascendencia. Nosotros estamos utilizando, ¿esto qué será? ¿Qué es esta palabra? El de. Es una preposición, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo en esta parte se ve reflejado en lo que tenemos acá abajo. Es una preposición. Pero junto a esa preposición vamos a tener lo que es un sustantivo. Y el sustantivo va a hacer la referencia para identificar al sujeto. Mucha atención con esto, porque en base a la preposición que tú estás utilizando, va a ser el complemento de la frase preposicional para hacer o identificar de manera más exacta una característica del sujeto. ¿Bien? Ahora, si hablamos de esta parte y decimos que es de gran trascendencia, nos estamos refiriendo de forma muy sencilla y muy exacta a lo que es importante. ¿Bien? Simple y sencillamente hablamos de lo que es importante, pero esto es un adjetivo. ¿Bien? Adjetivo que va a hacer referencia al sujeto. ¿Por qué es tan importante aprender o identificar lo que son las frases preposicionales? Es necesario que nosotros al momento de hacer nuestra descripción, independientemente si es una descripción técnica, si es subjetiva, objetiva o literal, cualquiera de estos 4 tipos de descripciones te van a permitir a ti hacer referencia y utilizar un lenguaje, bien, que te va a permitir a ti poder tener más seguridad y sobre todo hacer que tu receptor de información escrita pueda tener mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que estás describiendo. ¿Bien? Ahora,
Ya tenemos esta parte de poder reconocer lo que son las frases preposicionales. Y también hemos hablado de los ejemplos para poder recordar lo que son y para qué nos sirven de forma muy exacta las frases preposicionales. Cuando nosotros tengamos oraciones, las cuales queramos unir para formar ya sea un texto descriptivo o un texto narrativo, vamos a encontrar oraciones como la que voy a anotar a continuación. Juan Carlos, bien, Juan Carlos era de fuerte, bien, a ver, no me va a alcanzar acá, voy a volver a anotarlo porque necesito que esté toda la oración completa para que tú la puedas tener bien y escribir mejor. Juan Carlos, bien, Juan Carlos era de fuerte, bien, temperamento. ¿Correcto? Tenemos una oración acá que es Juan Carlos era de fuerte temperamento. Nosotros podemos hilarla en alguna descripción donde estemos hablando del sujeto, en este caso Juan Carlos, que va a hacer referencia a lo que nosotros estamos describiendo. Atención con esto, porque el sujeto va a ser parte fundamental para poder identificar lo que estamos describiendo. En este caso, si es un animal, si es una cosa, si es un lugar, o es, como la oración lo dice, una persona. ¿Bien? Cuando tenemos ya nuestra oración, vamos a hablar ahora de lo que son, que ya conocemos y que los hemos visto en sesiones anteriores, lo que son los verbos, ¿bien? Copulativos, ¿bien? Vamos a hablar de los verbos copulativos, ¿bien? Verbos copulativos que nos van a permitir saber cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos, pero sobre todo hacer referencia en qué momento nos van a ayudar a aportar a nuestras oraciones para formar textos. En esta parte tenemos lo que es nuestro sujeto. ¿Bien? Identifiquemos el verbo. Juan Carlos era de fuerte temperamento. ¿Cuál es el verbo? Ayúdame a identificar el verbo. Juan Carlos era de fuerte temperamento. Muy bien, el verbo lo tenemos aquí. ¿Bien? El verbo es era y está conjugado en pretérito. ¿Bien? Es importante esta parte porque te va a permitir saber en qué modo y en qué tiempo estamos hablando o describiendo nuestra oración. ¿Correcto? De fuerte temperamento es lo que hablamos del complemento de la oración cuando estamos describiendo. Pero los verbos copulativos, voy a hacer referencia de los verbos copulativos para poder regresar a lo que es el ejemplo, van a unir, bien, el sujeto, voy a borrar otra vez, unen el sujeto, bien, de una oración, unen el sujeto de una oración con un atributo. ¿Bien? Ahí voy a hacer un corte. Verbos copulativos hacen referencia a una acción determinante del sujeto, en este caso Juan Carlos, y esto va a unir al sujeto de una oración con un atributo. Pero viene la característica que identifica los verbos copulativos. Un atributo que no
funciona como complemento, bien, verbal, bien, o del verbo, Voy a seguir uniendo las oraciones para poder comprender. Los verbos copulativos unen al sujeto de una oración con un atributo. Tenemos aquí el verbo, bien, y tenemos aquí nuestro atributo. Bien, el atributo de la oración. Bien, y este atributo hace referencia a Juan Carlos, ¿correcto? Pero este atributo no funciona como complemento del verbo, No está complementando al verbo. Está complementando, mucha atención, y lo voy a anotar en la siguiente oración, sino como, bien, complemento del sustantivo, ¿correcto? Está complementando al sustantivo que tiene nuestra oración o al pronombre, si tuviera la oración un pronombre, va a complementar al pronombre. Ahora, vamos a comprender de mejor forma la utilización de los verbos copulativos. Tenemos un verbo copulativo, el cual está conjugado en pretérito, que va a ser el que va a unir a lo que es el sujeto con un atributo del mismo sujeto, lo que tenemos acá, ¿bien? Pero el atributo no va a hacer referencia o no va a complementar al verbo, a lo que tenemos encerrado, ¿bien? Sino va a complementar a lo que es el sustantivo, ¿bien? A lo que es el sujeto o a lo que es el pronombre. Mucha atención con esto porque nosotros podemos utilizar los verbos copulativos de muchas formas y eso nos va a permitir utilizarlos tanto en oraciones simples, compuestas, hacer referencia más específica de lo que son las características o puntualizar algo que estemos observando al momento de hacer una descripción o una narración del sujeto o la persona de quien estemos hablando, ¿correcto? Bien. Ya comprendimos también lo que es los verbos copulativos. Vamos a poner un ejemplo más, el cual nos va a permitir hacer referencia a la utilización de lo que es o de lo que son los verbos copulativos. ¿Bien? Voy a poner ahora a Gabriel García Márquez, bien, Gabriel García Márquez estaba, bien, de muy buen humor, bien. Atención con esta oración. Tenemos o estamos hablando de lo que es el sujeto. ¿Tú conoces a Gabriel García Márquez? ¿Has escuchado este nombre? Vamos a hacer una investigación. Si no sabemos quién es Gabriel García Márquez, podemos preguntarle a papá, a mamá, a algún maestro, a algún tío. Estoy seguro que cualquiera de estas personas que yo te mencioné han escuchado o conocen quién es Gabriel García Márquez. ¿Bien? Mucha atención con esto porque es un escritor el cual debes de tener referencias de él. Ahora, tenemos ya el sujeto. Identificamos ahora el verbo. Te voy a poner la oración en pantalla, ¿bien? Y por favor, quiero que tú me ayudes a identificar el verbo dentro de la oración que te estoy presentando. Y al momento de identificar el verbo de la oración, también podemos o tenemos que recordar en qué tiempo, en qué modo está conjugado el verbo. ¿Bien? Vamos a ponerlo en pantalla, lo cual te va a permitir tener
un poquito más de acercamiento con nuestra pizarra y así también identificar de mejor forma cómo está constituido nuestra o cómo está constituida nuestra oración. ¿Bien? Ahora, ya tenemos la oración, la estás observando, ¿bien? De mejor forma, la que tenemos aquí en la pizarra, ¿bien? Y eso te va a permitir a ti poder identificarlo, en qué momento y cómo lo estamos conjugando al verbo. Ahí la tienes en pantalla. Ahora, tenemos el sujeto, Gabriel García Márquez, ¿bien? El verbo, ¿cuál sería? El verbo, excelente. Por ahí escuché a alguien, un niño que me dijo que el verbo va a seguir después del sujeto. Muy bien. El verbo entonces es estaba, ¿verdad? Voy a subrayarlo. Bien, ahí está subrayado. El verbo estaba. Y el complemento de nuestra oración es de muy buen humor. Importante esto porque voy a anotar ahora en la pizarra que nuestro verbo, algunas características que tiene nuestro verbo. Mucha atención, porque nuestro verbo está conjugado, ¿bien? O está en un modo indicativo, ¿bien? ¿Por qué indicativo? Porque está indicando una acción del sujeto de forma directa, ¿bien? Pero también tiene otra característica, que está en pretérito, ¿bien? Pretérito. Pero tienes que recordar que también la forma en cómo está conjugado un verbo en forma de pretérito va a tener tanto la forma imperfecto o imperfecta o perfecto. ¿Bien? Atención con esto, porque a partir de esta parte de cómo esté conjugado nuestro verbo, es como vamos a delimitar y vamos a hacer de mejor forma la traducción de nuestra oración. Tenemos nuestro verbo copulativo, bien, de una forma indicativa, porque está indicando algo, valga la redundancia, conjugado en pretérito, bien. Y tenemos nuestro complemento de la oración. Gabriel García Márquez estaba de buen humor. El complemento está haciendo referencia al sujeto. Recuerda esto, ¿bien? Porque el verbo copulativo simple y sencillamente está uniendo, ¿bien? Lo que es el atributo con función de complemento del sustantivo, ¿bien? Ahora, ya identificamos en dos ejemplos la función de los verbos copulativos. En esta parte de los verbos copulativos es muy necesario que tú puedas realizar ejercicios para que te permitan tener como más fortalecido el aspecto de poder identificar la función, las características, pero sobre todo la utilización de lo que son los verbos copulativos. ¿Bien? Ahora, en la siguiente sesión vamos a trabajar alguna lámina que nos va a permitir tener características de la utilización de lo que son nuestros verbos copulativos, pero sobre todo nuestras frases preposicionales. ¿Bien? Voy a poner esta laminita que vamos a estar trabajando y que nos va a permitir determinar qué podemos utilizar y en qué forma, ¿correcto? Vamos a ver el primer ejemplo que tenemos, que dice así. La reina Isabel I de Inglaterra, y tenemos un espacio, ¿bien? Una cabellera muy larga, ¿bien? Si nosotros hacemos una lógica dentro de la oración, ¿qué verbo vamos a utilizar al momento de poder rellenar o complementar nuestra oración? Vuelvo a leer. La reina Isabel I de Inglaterra, viene el espacio donde vamos a poner el verbo,
una cabellera muy larga. Atención con esto, porque en nuestra siguiente sesión vamos a completar todos y cada uno de estos ejemplos que tenemos acá en pantalla, pero es muy necesario que tú puedas tener bien fortalecido, pero sobre todo bien claro lo que son las características de los verbos copulativos que nos van a poder ayudar a completar nuestras frases o nuestras oraciones para poder hacer oraciones simples, compuestas, pero que nos dé el resultado de tener un texto descriptivo o un texto narrativo, ¿correcto? Muy bien, niños y niñas, me despido, no sin antes agradecerle a nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien nos estuvo apoyando durante toda la sesión con la interpretación en lengua de señas mexicanas. Muchas gracias, David. Me despido, no sin antes recordarte que la lectura es parte fundamental para acrecentar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.